nuestra hermana, pidiendo esa unción del Señor. Gracias, Señor, por tu hija Samia. Gracias, Señor, por este nuevo día que aquí nos la has traído una vez más para hablarnos a través de ella. Gracias, Señor, en este momento te pido que mandes una fuerte unción de tu Santo Espíritu, que la sigas llenando, que le des la fortaleza, Señor, ese amor por el cual tú nos hablas a través de ella. Gracias, Señor. Y a nosotros, danos, Señor, ese amor para escucharte, para escuchar tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Danos esa gracia para acuñarla en nuestro corazón, para hacerla nuestra y salir de aquí como todas unas discípulas tuyas a llevar ese evangelio a aquellos que nos esperan en casa, a aquellos que nos esperan afuera en el mundo. Gracias, mamita María, porque sabemos que estás aquí presente en este día. Te pongo a nuestra hermanita Samia en tus manos. Síguela bendiciendo, sigue intercediendo por ella y por cada una de nosotros en este día. Gracias, Padre de amor, Padre de misericordia, y todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, hermana. Buenos días. Voy a empezar también otra vez con oración, entonces los pido que cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, en este momento te doy todas las gracias por la vida de cada hermana, pero también por la vida, la misión de la mujer más grande que has hecho en este universo, que es nuestra mamá María. En este día tan especial, Santísima Madre María, consagro este tema a ti, este día a ti, por darnos tu ejemplo de entrega total, de servicio total a la Santísima Trinidad. Mamita, cúbranos con tu manto, especialmente, mamita, que a través de ese tema tú puedes tocar el corazón de cada persona aquí. Señor Jesús, cúbranos con tu preciosa sangre para quitar de nosotros cualquier distracción, cualquier espíritu que quiere robar tu mensaje en este tema, en este día. Ato a cualquier espíritu, Señor, de distracción, especialmente a través de los teléfonos, los celulares, cualquier ruido alrededor de nosotros, Señor. Espíritu Santo, me consagro a ti completamente y pido que tu voz, tus palabras penetran lo más profundo parte del corazón de cada persona aquí. Pido todo eso, Padre Celestial, por tu santísima gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, ese tema es hermosísima porque se trata precisamente del amor de Dios, que es lo máximo de la vida. Se llama el tema, ¿quién nos separa del amor de Dios? Y nos dice la palabra de Dios a través de San Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Las pruebas o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La falta de ropa? ¿Los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas a la matanza. Pero no, en todo esto triunfaremos gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes espirituales, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas del universo, sean de los cielos, sean de los abismos, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra del Señor.
Entonces, en otras palabras, nos dice esta lectura que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿cierto? Entonces, pero hay un problema, hermanas. ¿Los estamos viviendo? ¿De verdad estamos experimentando el amor de Dios todo el tiempo? ¿Nuestros hijos están experimentando el amor de Dios? Yo, por los primeros 20 años de mi vida, no experimenté el amor de Dios. No porque el Señor se alejó de mí, pero hay algo en mí que estaba lejos de Dios. ¿Pero por qué? Quiero empezar contándolo una historia que me pasó hace 4 años, que es una historia verdadera que me dio la lección más grande. Cada vez cuando hablo del amor de Dios tengo que mencionarla porque es las instrucciones de mi Señor Jesús. Iba a ir a predicar en un congreso de jóvenes hace 4 años y iba a dar el tema precisamente sobre el amor de Dios. Me tocó el tema el sábado, pero el viernes en la noche iba a ir al aeropuerto a buscar a una amiga, pero mi amiga se tardó su vuelo. Entonces, como el congreso se quedó cerquita del aeropuerto, sabía que el grupo de jóvenes, que soy una de las coordinadoras allá, estaban decorando el salón. Entonces, para no perder el tiempo, voy con ellos para ver cómo están, si puedo ofrecer algo para ayudarles hasta que llegue el vuelo de mi amiga. Y llego al salón, que es como este salón, un gimnasio, y encuentro a una amiga. Sinceramente me sorprendí verla allá ayudando, porque normalmente no viene al grupo. Entonces fui a saludarla con mucho gusto. Dije, ¡ay, qué gusto verla! Tiene alrededor, está en sus 20, una muchacha bonita, preparada. Y le dije, qué alegría que estás aquí, qué bueno que vas a vivir el congreso, ¿no? Y me dice, ¿quién te dijo que voy a vivir el congreso? Nada más estoy aquí para decorar. Dije, ¿cómo? ¿No vienes mañana? Me dice, claro que no, Dios no es para mí, estoy aquí nada más ayudando. Pero Dios no me ama a mí. Yo no tengo nada que ver con Dios. Y empieza a llorar y sale del gimnasio, de la puerta, corriendo. Y Señor, ¿qué pasó aquí? Y me estaba bien confundida. Yo fui corriendo detrás de ella porque pensé a lo mejor la ofendí. No sabía qué dije yo, qué hice yo. Salí detrás de ella, hermanas, y estaba llorando bien fuertemente, intensamente. Le dije, ¿qué te pasa? No, que Dios no me ama, que yo no valgo nada, yo soy basura, todos los problemas de mis papás fueron mis culpas, a mí me echaron toda la culpa. Y le dije, no, eso es mentira, tú eres preciosa, tú vales mucho, tú eres preparada, hermosa, mírate, ¿qué estás diciendo? Son todas mentiras que estás diciendo. Y me dice, no, empezó a decirme más mentiras. Yo soy nadie, Dios nunca va a fijar en mí, me siento como, prefiero estar muerta. Y yo, sinceramente, no importaba las palabras que le dije, hasta le dije, ¿sabes qué? Por eso tiene que venir al congreso, mañana voy a hablar del amor de Dios y te toca a ti escuchar este tema. No, ¿qué amor de Dios? Yo no quiero escuchar del amor de Dios, nunca he sentido el amor de Dios. Mi infancia fue horrible. Empezó a hablar más y más y más. Y sinceramente, hermanas, en este momento no sabía qué hacer. Sentí esta angustia en mi alma y yo dije, Señor, todo lo que lo estoy diciendo a ella, que es parte de mi tema mañana, no está sirviendo. Y me dice, Señor, nada más hazla una oración. Entonces le dije, ¿me permites al menos, porque estás llorando bien fuerte, al menos hacerte una oración? Y sí, me dice que sí. Entonces dije, nada más cierra tus ojos y voy a orar por ti. Entonces empecé a orar por ella y gracias al Señor, a su espíritu, se calmó y después se fue. Ni regresó al salón, se fue a su casa porque sus ojos estaban ya bien manchados. Y yo entré al salón otra vez y me sentí así en una silla bien triste, sintiendo que este sentimiento de frustración. Y de repente el Señor me manda a mí otro joven de 29 años, un servidor, y siente a mi lado y no empieza a contarme su historia, aunque yo no le pregunté nada. Samia,
no puedes imaginar, él es mexicano, creció en México. Me dice, yo soy uno entre 10 hermanos. Imagínate, Samia, desde que era chiquitito, mi papá siempre vino a la casa borracho, pegando a mi mamá. Crecí en una casa de violencia total doméstica, pegando a mis mamás, pegando a mis hijos, a mis hermanos, a todos nosotros. Y no, que me dio un terror estar en la casa. Salí en la calle desde que era bien joven a emborracharme, a endrogarme. Traté casi todas las drogas que puedes imaginar. Ni quería estar en vida. Hasta que un día, no sé qué me pasó, me invitó una señora a hacer oración por mí. Y fue la primera vez que algo pasó en mí y experimenté el amor de Dios. Y me dice a mí, llorando, pero ¿sabes que me duele lo más, Samia? Le dije, ¿qué? Más que todo esto, ¿qué te duele? Me dice, imagínate, tengo casi 29 años y todavía estoy esperando que mi papá me dice a mí, al menos una vez en mi vida, te amo, mi hijo. Ni mi papá ni mi mamá jamás me habían decido esas palabras. Y él empieza a llorar y yo con él. Estaba ya llorando él y yo intensamente empecé a llorar más con él. ¿Por qué? Porque dije, qué tristeza que 29 años y todavía estaba esperando escuchar palabras tan sencillas que no tenemos que pagar ningún centavo para decirlos a nuestros hijos, que sanen almas, pero nos cuesta decirlas, te amo. Y yo le dije, ¿tú nunca trataste de decirlo a tu papá que lo amas? ¿Y sabe qué me dijo? Sí, a veces cuando los hablo por teléfono, porque él está en los Estados Unidos, ellos en México, yo le dije, te quiero mucho, papá. Y me dice mi papá, ¿y de qué te dice tu papá? Ay, gracias, hijo. Ni puede corresponderlo, y ni lo está diciendo te amo. Porque, ¿saben una cosa, hermanos? Los voy a decir a ustedes. Yo miro una costumbre, aunque yo no soy hispana, no soy latina, pero siempre dicen te quiero, hijo mío, ¿no? Te quiero. Pero para decir te amo es como algo, nos cuesta decirlo, ¿no? Nos dice la palabra de Dios que tanto amó, no que quería Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. A un hijo debemos amar, no nada más querer. Amar es sacrificio total. ¿Y qué pasa aquí, hermanas y hermanos? ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios si nunca lo habíamos experimentado varias veces en nuestras propias casas? El Señor me enseñó a mí a través de mi propia vida, hermanas, que yo no podía experimentar su amor porque estaba llena completamente de mentiras. Las mentiras nos separan del amor de Dios. No porque Dios se aleja de nosotros, porque jamás puede alejarse de nosotros. Entregó la vida por nosotros. Imagínense, se entregó la vida sabiendo que somos pecadores, miserables, débiles. ¿Cómo no nos puede amar hasta lo extremo? Nos amó hasta el extremo, Dios mismo entregando la vida por cada uno de nosotros a nivel personal. Pero el Señor me enseñó a mí que yo estaba llena de mentiras. ¿Y quién es el padre de las mentiras? Satanás. Nos dice la palabra de Dios y son las palabras de Jesús en Juan 8:44. Estaba hablando con los fariseos y mire qué dice el Señor Jesús con tanta claridad. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad.
Lo que le ocurre decir es mentira y es mentiroso y padre de todas mentiras. Palabra de Dios. Hermanos, hermanas, es mentiroso totalmente. Nos odia completamente. Él quiere que pensamos que Dios no nos ama. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que tenemos tantos problemas si Dios no nos ama? Así nos dice, ¿no? ¿Cómo es posible que tu hijo está drogado? O tu hija está saliendo en la calle con tantos muchachos, o tu esposo te está engañando, borracho en la casa, te está pegando, y Dios te ama. ¿A dónde está Dios? Nos dice, ¿cierto? Lo quiero decir algo que el Señor a mí me enseñó claramente. Este fin de semana estamos hablando mucho de Adán y Eva, ¿no? Y voy yo también a hablar un poco más, porque todo esto empezó allá, desde el principio. Hermanas, escuchan bien cómo pecaron Adán y Eva, porque sabemos que nosotros siempre decimos que pecaron porque desobedecieron a Dios, ¿cierto? Yo pienso que hay un pecado que pasó un poco antes de eso. Y miran qué pasa. Escuchan, hermanas. Nos dice en Génesis 3, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Ok, pausa. ¿Eso que fue Dios que nos dijo a ellos? ¿Ya está mintiendo o no? Hizo una frase bien exagerada, ¿no? Para hacerla sentir como Dios estaba quitando todo de ellos, ¿cierto? Fíjense bien, léanlo, escúchenlo bien. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de este árbol que está en el medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni la prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. ¿Qué pasaría si comen de este fruto? Se mueren. ¿Es la verdad o no? Dios lo había dicho, la verdad. Este árbol es como una pistola. Si lo tiras, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Los estaba el Señor advirtiéndolos que por favor los amo, no tocan esto porque quiero que están en vida, no quiero que se mueran, pero tienen su libertad, tienen su libre albedrío. Y miren qué pasa. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. ¿Cómo? ¿Qué lo acaba de decir? No es cierto que morirán. ¿Qué está diciendo? Que Dios es mentiroso. Imagínense, la soberbia de él. Los está diciendo a Dios que Dios es mentiroso. Y dice después, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se lo abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y lo dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se lo abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta, por la primera vez en su vida, se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparados. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se pasaba en el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí.
Y Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Y sabemos que dice después, lo echa la culpa a Eva, ¿no? Palabra de Dios. Mira, hermanos, cuando el enemigo llamó a Dios que es mentiroso, lo dijo que es mentiroso, que no, es que Dios no quiere que sean como Él. Casi estaba diciendo Eva, es que Dios los tiene miedo a ustedes. Imagínense, el Creador tiene miedo a nosotros las criaturas. Es que Dios no quiere que sean como Él para ver el bien y el mal y tener este conocimiento como Él. Por eso Dios no quiere que comen de este árbol. ¿Qué pasó allá, hermanas? El enemigo les estaba diciendo a Eva que Dios no te ama. Dios está robando algo de ti, está quitando algo de ti. Y Eva en este momento, antes de tomar su voluntad, de desobedecer a la voluntad de Dios, en este momento pasó lo que pasa con cada uno de nosotras. ¿Saben qué pasó? Dudaba del amor de Dios por ella. Dios no me ama, sinceramente, porque si me amaba, me diera todo lo que quiero, ¿no? Empezó la duda en primero del amor y el interés de Dios por su salvación y por su bienestar. Por esto, hermanos, nos cuesta soltarnos completamente en las manos de Dios, porque no tenemos confianza en su amor por nosotras. ¿Qué me dijo el Señor a mí cuando me pidió todo? Me dijo: ¿tienes confianza en mi amor por ti para ponerte completamente tu vida en mis manos? ¿Tienes confianza en mi amor por ti? Si yo tengo confianza que Dios me ama en las tormentas, en todo lo que pasa en la vida, ¿me va a traer la protección que necesito? ¿Me va a dar el alimento que necesito diariamente? ¿La ropa que necesito, no que quiero, necesito diariamente? Claro que sí. Si Él es el Todopoderoso, todo amor. Pero ¿qué nos pasa, hermanos? Estamos engañados como Eva y Adán estaban engañados. No creemos en el amor de Él por nosotros. ¿Y por qué? ¿Cómo aprendemos del amor de Dios? Hermanos, todo empieza desde el vientre de nuestras mamás. Desde el momento que estamos concebidas en el vientre de nuestras mamás, y como nos dijo la doctora Gloria Polo, entra la luz, el Espíritu en nosotros. Todo lo que pasa en la vientre de nuestras mamás, estamos conectados, aunque todavía somos tan chiquititos, pero el Espíritu es el Espíritu de Dios, su respiro en nosotros. En este momento, si nos sentimos amados, si sentimos rechazados, porque fíjense bien, y esos son estudios médicos, todo lo que siente la mamá de miedo, de rechazo, de abuso, pasa a través de su sangre a la criatura que está en la vientre de su mamá. Los quiero decir algo, hermanas, y es mi historia personal. El miedo que yo tenía para salir a la misión que Dios tenía por mí, cuando el Señor, yo estaba en oración para llegar a raíz de este miedo. ¿De dónde viene este miedo, este terror que sentí? A salir afuera, a salir a lo que el Señor tenía para mí preparada. En oración, ¿saben a dónde me llevó el Señor? A la vientre de mi mamá. Toda mi vida, mis papás me dijeron a mí que yo, que soy la tercera de 3 hijos que nacieron en 3 años, mis papás están casados, mi mamá
llegó al matrimonio, nunca ha tenido novia en su vida. Mi papá fue el único hombre que ha conocido, ¿no? Entonces se casaron y tenían 3 hijos en 3 años, 2 muchachos y después yo. Toda mi vida yo escuché que Samia, queremos una hija, te deseamos y tú naciste. Que yo fui planeada. Eso que siempre me han dicho. Yo lo creía. Pero yo no sé por qué por muchos años tenía un resentimiento en contra de mi mamá, aunque mi mamá, una mujer de oración, una mujer entregada a Dios, una mujer que ha hecho muchos sacrificios por mí, por mis hermanos, hasta con mi papá, pero tenía un resentimiento en contra de ella y no sabía por qué. En oración, hermanas, el Señor me lleva a raíz de mi miedo. Y al fin estaba en el vientre de mi mamá. En la vientre de mi mamá sentí un rechazo tan grande. Sentí un deseo de morir, un miedo que yo no podía salir afuera al mundo. Y yo dije, pero eso no es lógico, si a mí me dijeron que me querían. Pero tenía tanto miedo de salir afuera que en hecho me quedé en la vientre de mi mamá por 10 meses enteros. En Jordania, aquí en los Estados Unidos te sacan, ¿no? En Jordania no. Me quedé hasta terminar 10 meses y hasta me dijo mi mamá, cuando se fue al hospital pensaron que yo estaba muerta. Yo estaba sin vida. Pero nací y vine al mundo. El Señor, después de que esto pasó, el Señor me enseñó que mi mentira en la vientre de mi mamá era que yo no era planeada, que yo era un error. Y por ser un error, sentí que es peligroso para mí salir afuera. ¿Por qué? Porque nadie me va a cuidar, nadie me va a amar. Y por eso me quedé hasta un mes más en la vientre, hasta que, no sé qué pasó, pero el Señor me sacó, obviamente. Cuando hablé con mi mamá, hermanas, porque yo me quedé con la duda, yo también soy abogada, ¿no? Entonces, el Señor te enseña algo, pero después te viene en la mente para decirte, pero mira, muchacha, tus papás te planearon eso que te han dicho toda tu vida. Entonces, fui con mi mamá con mucho amor y respeto. No lo hablaba con ella de la sesión, lo hablaba de mis cuñadas. Tengo 2 hermanos que están casados con bebés, uno que tenía en este tiempo nada más una hija y la otra 2 hijos. Y le dije, mamá, ¿cómo es posible que tú planeaste 3 hijos en 3 años? Y ahorita estoy mirando a mis cuñadas que no trabajan, que una nada más un bebé y tiene a un ayudante para ayudar.